¿Cómo estamos? ¿Todos contentos? Déjenme compartir con ustedes una palabra que tiene que ver con lo que estamos aquí reunidos. Quiero hablar un poco acerca de la Navidad en familia, pero quiero enfocarlo sobre un tiempo de reconciliación. Es decir, Navidad en familia, un tiempo de reconciliación. Independientemente de la controversia que se genera cada año, en donde muchos discuten acaloradamente si los cristianos debemos o no celebrar la Navidad. Bueno, aquí en Casa de Oración nosotros tenemos la libertad de hablar del nacimiento de Jesús, independientemente de la fecha. La fecha en realidad es lo menos importante. ¿Cuántos dicen así es? Lo importante es el hecho de que Jesús verdaderamente nació. ¿Sí? La fecha es totalmente intrascendente, pero el hecho histórico es el que trascendió. Eso es lo importante para nosotros, pues le dio al mundo la esperanza de la salvación. Y todo comenzó con un anuncio muy corto, pero lleno de esperanza para la humanidad. Dice el Evangelio de Lucas que había pastores en la región que velaban, guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño, y de pronto, dice, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria de Dios los rodeó de resplandor, y les dio mucho temor, dice el Evangelio. Pero el ángel les dijo: no tengan temor, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que es lo que estábamos cantando hace un momento. Pues este hecho cambió la historia del mundo, de tal manera que hoy se dice antes y después de Cristo. Y todos los que estamos aquí, o al menos la mayoría, tenemos un antes y un después de Cristo. Esto es metafórico, obviamente, ¿no? Es decir, que antes de Cristo nuestra vida no tenía propósito. Vivíamos la vida sin rumbo, vivíamos la vida según se nos iba presentando, lejos de Dios, haciendo lo que todos hacen cuando no se tiene a Dios en el corazón. Así vivíamos. Como dice Pablo en la epístola a los Efesios, hace tiempo, dice, ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y de sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Antes todos nosotros vivíamos así, dijo Pablo. Nuestra forma de vida era continuamente complacer los deseos de nuestra naturaleza humana. Hacíamos cualquier cosa que nuestro cuerpo deseara o que la mente imaginara, tal como los demás, y merecíamos que Dios nos castigara por pecadores. Todos tuvimos pues un antes y después de Cristo. Por ejemplo, en mi experiencia, todo cambió hace 41 años, porque Jesús nació en mi corazón, un 2 de noviembre de 1976. Ese fue mi día de Navidad. Jesús tuvo a bien llegar al pesebre sucio y maloliente de mi corazón para quedarse a vivir ahí. Ese día fue la Navidad para mí, entonces yo la celebro el 2 de noviembre, ¿cómo la ven? Ese día todo cambió. No sé cuál haya sido tu experiencia o cuándo o el día. Eso es lo de menos, lo importante es el hecho de que tú naciste de nuevo y todo cambió, tu vida cambió. Sigue diciendo el apóstol Pablo, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras muchas ofensas contra Dios.
Estoy leyendo en Efesios capítulo 2. Pero Él dice, nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Ustedes fueron salvados solo gracias a la bondad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes pues fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe, dice en esta versión, creyeron. Ustedes no se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. ¿Cuántos han recibido ese regalo? Pues esta es la historia de muchos de los que estamos aquí. Un día Jesús nació en nuestro corazón, vino, nos transformó, nos hizo buenas criaturas. Ese día, en mi experiencia, un 2 de noviembre de 1976, ese día fui reconciliado con Dios. Todos mis pecados fueron perdonados y mi vida dio un giro de 180 grados. Yo iba en una dirección y dio un giro totalmente contrario. Pablo dijo en segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Fíjense cómo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí está. Yo fui reconciliado con Dios un 2 de noviembre de 1976. ¿Tú cuándo fuiste reconciliado con Dios? Todos tuvimos un inicio de reconciliación. Y ahora que fuimos, y después de que fuimos reconciliados con Dios, sigue diciendo este versículo 18, nos dio el ministerio de la reconciliación. Sigo leyendo, que Dios, este es el mensaje, que Dios estaba en Cristo, o por medio de Cristo, reconciliando consigo al mundo. Y miren qué maravillosa noticia, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Todos los pecados que había cometido hasta ese día, el Señor no los tomó en cuenta. Yo merecía el juicio como cada uno de nosotros, pero Él no los tomó en cuenta. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, cuando alguien es reconciliado con Dios, ahí ya se le está dando un ministerio, una manera de servir a Dios, de llevar el mensaje de reconciliación. Versículo 20, así que nosotros somos embajadores, dice, representantes en nombre de Cristo. Vean esta frase, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La Navidad o el nacimiento de Jesús es un sinónimo, podemos decirlo así, de reconciliación. La reconciliación tuvo dos direcciones. La primera y la más importante fue una reconciliación con Dios. Todo ser humano tiene la oportunidad, mientras vive, de reconciliarse con Dios. La promesa de Él es que no va a tomar en cuenta nuestros pecados, es decir, a pesar de que merecemos juicio, Él los va a hacer a un lado, siempre y cuando la persona crea, se arrepienta, y en ese momento viene lo que la Biblia habla como nacer de nuevo, nacer para Dios, nacer para la vida, para vivir con Dios. Y esa es la principal dirección que tiene la reconciliación, con Dios. Pero una vez que hemos sido reconciliados, ¿cuántos ya han sido reconciliados con Dios? La mayoría de los que estamos aquí, ¿sí? También la reconciliación tiene otra dirección, que es con nuestro prójimo. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué.
El primer aspecto de la reconciliación, como dije hace un momento, es con Dios. La palabra reconciliación, la palabra griega que se traduce por reconciliación, lleva la idea de haber vuelto a unir dos partes que habían estado en conflicto. Nuestros pecados nos hicieron enemigos con Dios. Estábamos en conflicto con Dios. Ni nosotros queríamos nada con Dios, ni Él nos podía mirar por pecadores. Y esa es la idea de la reconciliación, de unir esas dos partes que habían estado en conflicto. Pero tiene un ingrediente muy importante que quiero mencionar. Habla de una ternura, o el sentido con el que se dice reconciliación y que Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados, lleva un ingrediente de ternura de parte de Él para restablecer las relaciones, la relación rota que había entre nosotros y Dios. Todos sabemos que por nuestra desobediencia y nuestra rebeldía, el ser humano acabó siendo enemigo de Dios. Pero según la Biblia, la obra de Jesús quitó esa enemistad y restauró la relación amistosa para todo aquel que cree. La restaura por medio de esa reconciliación. Una relación que siempre debió de haber existido, pero que por nuestros pecados fue rota. Es pues a través de lo que Cristo hizo que la relación perdida entre el ser humano y Dios es restablecida. Solo por Cristo. Porque el hombre fue creado para tener amistad y compañerismo con Dios. Dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre, ellos tenían una comunión con Dios maravillosa. Por eso es que una vez que hemos sido reconciliados, los que ya nos identificamos con lo que estamos diciendo, por eso es que ahora, como dice 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo. O sea, representantes, somos voceros, tenemos un mensaje. Y dice 2 Corintios 5:20, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si hubiera aquí alguna persona o algunas personas, yo sé que están entendiendo perfectamente el mensaje, pero quizás no están reconciliados con Dios. Han oído de Dios, conocen algunos aspectos de la historia de Jesús, pero en realidad no ha habido un arrepentimiento genuino, no hay una relación con Dios. Porque si yo les preguntara, ¿cómo está tu relación con Dios?, ¿qué me responderían? Algunos responderían sin duda, está bien, Dios es mi amigo, yo hablo todos los días con Él. Otros quizás digan, no, yo nada de nada. Bueno, como representante, como un vocero de parte de Dios, yo te traigo el mensaje de reconciliación. Reconcíliate con Él. Haz las paces con Dios. Alguien puede preguntar, ¿y cómo me puedo reconciliar? Cree al Evangelio, arrepiéntete, cree en el Evangelio con todo tu corazón. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, Él va a borrar tus pecados. Es un mensaje tan sencillo. Así dijeron los ángeles a los pastores que leímos al principio. Os ha nacido hoy un Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados, limpiará, perdonará a su pueblo. Esa es la manera en que el ser humano se puede reconciliar con Dios. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que creer. Toda la obra la hizo Él. Ahora bien, una vez reconciliados con Dios, la palabra katalasein, que es la palabra que se traduce por reconciliación, hay un derivado que es la palabra griega sunalasein, o sea, son relacionadas, ¿sí? Pero aquí es donde viene la otra dirección en la que Dios ahora espera que nosotros no tengamos relaciones rotas con nuestros prójimos. Y esta palabra sunalasein se refiere a la restauración
de una amistad rota o de una relación con algún familiar, con algún prójimo, que en este momento está rota, está desquebrajada por algo que sucedió. Suceden muchas cosas. Pero esta palabra que se traduce aquí que alude a esa dirección hacia el prójimo, también tiene un ingrediente muy importante en el griego, es un ruego. Así como dice que los voceros rogamos en nombre del Señor, reconcíliate con Dios, también el mismo vocero, puede ser tú, en este caso yo soy, ruega que se restaure y se normalice cualquier relación rota que haya sido interrumpida por algo que pasó entre dos o más personas. Por ejemplo, el matrimonio. Esta reunión es para matrimonios, hay puros matrimonios aquí. Y está lleno el lugar, gloria a Dios. En primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, dice Pablo: pero a los que están unidos en matrimonio, así como todos vosotros, ¿sí? Dice, mando no yo, no es un mandamiento mío, dice, sino es del Señor. O sea, habla cuando hay problemas en el matrimonio, que se rompe, se enfría la relación o se desquebraja. Dice, es un mandamiento del Señor, que la mujer no se separe del marido, que no se separe, que tenga confianza en que Dios puede tratar con él. ¿O creen que Dios no puede? Dice que la mujer no se separe del marido. Está hablando aquí de separación, y cuando hay separación es porque hay problemas. ¿Y qué matrimonio no tiene problemas? Pero hay una instrucción aquí. En el versículo 11, si las cosas se ponen muy difíciles, fíjense cómo Dios entiende estas cosas también, y dice, y si se separa, que no es su voluntad, pero a veces las cosas se ponen tan difíciles. Miren lo que dice, hay una versión que dice, y si se llegara a separar, quédese sin casar. Y luego añade ese derivado, sunalasein, o reconcíliese con su marido. Ahí está mencionando ya una reconciliación, no es la reconciliación con Dios, en este caso con el esposo, o puede ser al contrario, con la esposa. Y que el marido, dice, no abandone a su mujer. Porque cuando arrecian los problemas, la primera reacción de los esposos o las esposas es pues huir de la situación, porque es muy desagradable cuando hay problemas, y aunque hay problemas muy difíciles, aún así el Señor aborrece el divorcio. Frecuentemente se rompen relaciones. Las rompemos nosotros mismos, u otro las rompe con nosotros. Eso no es la voluntad de Dios. Pero en el caso de los cristianos, de los que ya hemos sido reconciliados con Dios, ahora se nos dice y se nos enseña que debemos nosotros de reconciliarnos, volviendo un poco a la familia. Si en algún matrimonio que está aquí presente, o de los que están escuchando alrededor del mundo, porque esto sale en vivo, y tienen situaciones por las cuales se haya roto la relación o se haya enfriado, les rogamos en nombre de Cristo que se reconcilien, que se perdonen, que se acepten, porque la Navidad es reconciliación. Tú no puedes decirle a alguien feliz Navidad si en realidad esa persona a quien se lo deseas tiene todas sus relaciones rotas. Se peleó con la esposa, con el papá, con el hijo y hasta con el perro. ¿Cuál feliz? ¿De qué están hablando? Y esto trae mucho sufrimiento, muchas cosas.
Entonces, si alguno de ustedes tiene problemas, reconcíliense, perdónense. Esa es la enseñanza de la Biblia. Pero también rompemos otro tipo de relaciones con los hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Bueno, si tienes hijos así pequeñitos, pues ellos todavía no tienen, pues están en un estado de inocencia. Pero quienes tenemos hijos mayores, hay relaciones rotas de padres con hijos. Es muy probable que aquí haya matrimonios que tienen sus hijos y las relaciones, por lo que haya sido, pero no se hablan. Hay resentimiento porque a lo mejor te agarró los ahorros, te robó el aguinaldo, qué sé yo. Hay relaciones rotas con los padres. El marido puede estar peleado con el padre, el papá o la mamá igual, o con otros familiares, con el primo, el tío, qué sé yo, y con amigos también. ¿Cómo están nuestras relaciones con los demás? ¿Cuántas relaciones en este año se rompieron? Y siguen ahí, en el limbo. Navidad es reconciliación. Amén. Y el perdón, hermanos, es la puerta a la reconciliación. El perdón es la puerta a la reconciliación. Hay un dicho que es muy antiguo y es muy conocido que dice: errar es humano, porque todos los seres humanos fallamos. ¿Están conscientes de eso? Aunque yo me he encontrado con 2, 3 que dicen: no, yo nunca fallo. Ahí tú dices, tiene que estar de plano muy mal de la cabeza para no comprender que todos fallamos. Errar es humano, perdonar es divino, dice este proverbio antiguo. Perdonar es divino, porque perdonar es un acto sublime, es un acto de extrema bondad del corazón de aquel que extiende el perdón, que exime de culpa la ofensa recibida. Aparte de que perdonar es un rasgo de madurez espiritual, porque al perdonar tú estás convirtiendo en cenizas la ofensa recibida, la estás borrando, la estás desapareciendo, exactamente igual como lo hizo Jesús con nuestros pecados, con nuestras ofensas hacia Él. Perdonar es tener la esperanza de que aún eso que nos dolió, al final obrará para bien. Perdonar es bendecir al agresor, no maldecirlo. Es desearle un bien. Ese es el corazón. A ver, hablan todos así como le hacen. Ahí sí me salió. Ese es el corazón cristiano, que perdona, bendice, no maldice. Porque resulta que perdonar es el antídoto contra la amargura. Perdonar no solo le hace un bien al ofensor, el sentirse perdonado. Yo no sé cuál fue su experiencia, pero cuando yo me sentí perdonado, creí que Dios me había perdonado mis pecados, entré en una libertad impresionante. Fue algo tan poderoso que me transformó. Una vez una psicóloga cristiana dijo: la mejor terapia para un ser humano, así lo dijo ella, es el saber que sus pecados son perdonados, porque todo mundo tiene culpabilidad. De algo nos sentimos culpables, y el saber que esa culpa es quitada es un bálsamo para el corazón. Perdonar pues es ese antídoto contra la amargura, porque no solo le hace bien al ofensor, sino que también el que perdona se hace un bien a sí mismo, porque cuida y guarda su corazón, y a Dios le agradará esa actitud. Ahora bien, para que haya reconciliación se debe dar un paso fundamental. En el caso de un matrimonio, pues es dar un paso fundamental para salvar el matrimonio.
Yo he conocido muchos casos muy poderosos de perdón en el matrimonio, muy fuertes. Hay un poder maravilloso en el perdón que produce un sinfín de beneficios, como ya mencioné, pero no solo eso, sino se logra en el caso del matrimonio salvar el mismo matrimonio. Y la única manera de restablecer relaciones con otras personas, como nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, es el perdón. Yo dije que el perdón es la puerta a la reconciliación, porque el perdón es el sello que va a marcar el final del conflicto. Y es el ingrediente que debe de distinguir a aquel que se precia de ser cristiano. ¿Cuántos son cristianos? Es algo que nos debe de distinguir, hermanos. El perdón es el corazón mismo del evangelio. Todo mensaje cristiano gira alrededor del perdón de Dios a través de Jesucristo en su sacrificio en la cruz, porque Él fue el que tomó la iniciativa. Y nosotros como cristianos tenemos que tomar la iniciativa. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ahí está, Dios tomó la iniciativa. Si nosotros somos cristianos, yo ya tengo mi listita, dispuesto. Cuando yo estaba preparando este mensaje, pues bien, siempre viene el análisis personal y el Espíritu Santo siempre está ahí. Bueno, tus relaciones con esta persona, no están muy bien. Bueno, yo ya tengo mi lista. Yo sí quiero poner cartas en el asunto. No nos podemos quedar nada más ahí en un bonito mensaje navideño, sino tenemos que ir al terreno de los hechos. ¿Sí? Y a partir de mañana mismo, porque esto lo preparé hoy, ya no me quedó tiempo, pero pues hay más tiempo que vida, como dice la Biblia, ¿verdad? Jesús, para irnos al final, Jesús usó una parábola conocida como la parábola de los dos deudores para ilustrar el perdón que recibimos de parte de Dios. Pero también ilustra el perdón que debemos de dar nosotros a los demás. Mateo 18:21 comienza esta historia diciendo que se le acercó Pedro, el que posteriormente sería apóstol, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Ahí podemos poner a mi esposa, a mi esposo, a mi hermano en la carne, a mi tío, a mi papá, a mi mamá. ¿Cuántas veces lo perdonaré que peque contra mí? Y le pregunta Pedro a Jesús: ¿hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, que cuando alguien necesita el perdón y lo pide con sinceridad, nunca se le debe negar. ¿Cuántos dicen así es? Nunca se le debe de negar. Sigue diciendo Mateo 18:23, por lo cual, e inicia con su parábola que ejemplifica lo que acabo de mencionar. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Un rey, pues toda autoridad, dueño, gobernante, etcétera, que quiso hacer cuentas con sus siervos, dice. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Vamos a hacer una multiplicación así rápida. Un talento equivalía en ese tiempo a 35 kilogramos. ¿Sí? Según los cálculos, 10,000 talentos equivalen a 350 toneladas. Pero el talento se caracterizaba por ser 35 kilos de oro. Bueno,
Esto equivale a 350 toneladas de oro. Miren, en dólares son 4,038 millones de dólares. Claro, esta es una parábola que está utilizando la figura retórica de la hipérbole, o sea, está exagerando, entre comillas también, porque tiene que ser así para ilustrarnos lo grande del perdón que Dios hizo con nosotros. ¿Sí? Entonces le debía 4,038 millones de dólares. Ahora, si tú lo multiplicas por 19, que más o menos está el tipo de cambio, son 76,722 millones de pesos. Sí estaba endeudado, ¿sí? Con Electra. Ahora, fíjate, para que tengamos una idea de lo que significaba esta suma en aquel tiempo, el presupuesto de un año de la provincia más rica de las tierras bíblicas, como Galilea, era de 300 talentos al año, es decir, 82,5 millones de dólares. Quizás no suenan muchos o pocos, no lo sé, pero eran como unos 1,565 millones de pesos. Eso era el presupuesto anual de Galilea. Dice aquí, según la parábola que usó Jesús, que la deuda de 10,000 talentos era una suma que superaba el gasto de Galilea por decenas de años. En otras palabras, era una deuda totalmente impagable. Así estaba ese siervo. Sigue diciendo Jesús en su parábola. A como no pudo pagarle, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Ustedes creen que podía pagar? Ni naciendo 100 veces. Con todo el dinero que podía ganar, era una deuda totalmente impagable. Ahora fíjate el versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia. Ahora, ¿quién tipifica ese rey que fue movido a misericordia? Pues a Dios. ¿Por qué? Porque le suplicó que lo perdonara. Y como sabía que era impagable, merecía la muerte. Era imposible pagarle, pero fue movido a misericordia por el ruego de que le perdonara. Dice, y le soltó, dice, y le perdonó la deuda. Qué tremendo, qué tremendo. Pero luego veamos la reacción de cuya deuda impagable fue totalmente anulada y puesta en ceros. Jesús en su parábola dijo: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, a uno igual a él, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, esta palabra asir de él, en el griego significa tomar del cuello, o sea, lo agarró así, mira. Cuando lo miró, lo agarró, haciendo de él, le ahogaba. Empezó a ahorcarlo, diciéndole: págame lo que me debes. Bueno, un denario eran 4 gramos de plata y equivalía al salario de un día. Si lo ponemos en nuestros números actuales, son aproximadamente 80 pesos diarios de salario por un día. Bueno, 100 denarios serían 8,000 pesos. 8,000 pesos. Entonces hasta los pagan los adolescentes. Como un niño le decía: papá, préstame 1,000 pesos, porque quería comprar una computadora.
¿Y para qué quieres tanto dinero? Pues es que quiero comprar algo, he estado ahorrando. El papá le dijo, ¿cómo te voy a dar semejante cantidad? Y el niño se fue todo agüitado, todo triste. Y dijo, bueno, a lo mejor, oye hijo, ¿ya te dormiste? No, aquí estoy, despierto todavía. Bueno hijo, un poco con remordimiento, aquí están los 1,000 pesos. Dice, ya costé para mi computadora de 15,000 pesos. Un niño. Y no era capaz de perdonar una deuda de 8,000 pesos. Versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, exactamente igual como lo hizo él. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Esta deuda sí era pagable. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Cuál misericordia? ¿Cuál nada? Se le olvidó el gran perdón que había recibido del rey. Y él no fue capaz de perdonar una deuda pequeña. 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, como diciendo, no he entendido. ¿A quién se le ocurre tener semejante reacción después de habérsele perdonado semejante deuda? ¿Cómo es posible que él no sea capaz de perdonarle 8,000 pesos? Se entristecieron y fueron y le contaron al Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿No deberías tú tener misericordia de aquel que te ofendió y perdonarlo así como yo te perdoné? Por eso es que Navidad, hermanos, es un mensaje de reconciliación. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Cuándo? Nunca. Condenación. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Tenemos que de alguna manera reflejar esa misericordia que Dios tuvo con nosotros. No, un cristiano amargado, resentido, no se concibe en el espectro bíblico. Sin embargo, los hay. Por eso el mensaje de esta noche es Navidad, es un mensaje de reconciliación. Termino con esto. El propósito de este relato que Jesús mencionó es mostrarnos que debemos perdonar las ofensas que nos han hecho otros, porque Dios nos perdonó muchísimo más. ¿Están de acuerdo con eso? Jesucristo pagó la deuda de un alto precio con su sangre derramada en la cruz para perdonarnos y reconciliarnos con Dios. Y hoy tenemos amistad con Dios. ¿Podríamos nosotros hacer lo mismo esta Navidad? Porque Navidad es reconciliación. Amén. Así de sencillo. Este es un mensaje evangélico o de la Biblia muy poderoso. Pero vamos al terreno de los hechos. ¿Qué les parece? Cierren sus ojos. Vamos a hacer una breve reflexión, nada más para tomar decisiones que van a trascender. En primer lugar, ¿cómo está la relación entre ustedes como esposos? A veces los varones somos ásperos, difíciles, a veces
hay esposas que nadie es perfecto. Y hay rispidez, hay conflicto, hay choques. Y tú puedes estar ahí a un lado de tu esposa y de aquí se ve bien, pero en el corazón, ya en la realidad, ¿cómo están? Navidad es un tiempo de reconciliación, es un tiempo propicio para la reflexión de que ese niño o ese Dios que se encarnó en ese bebé vino simplemente para reconciliarnos con Dios, pero a la vez enseñarnos a perdonar, sin que nadie se levante y nada más toma la mano de tu esposa, de tu esposo, y vamos a orar. Y bueno, cuando lleguen a casa tendrán tiempo de hablar y pídanse perdón. Pero no se justifiquen, no traten de hacerlo, no, ni siquiera, simplemente es un ruego que hacemos en nombre de Cristo: reconcíliense. ¿Sí? Después de terminar esta reunión, ustedes llegarán a casa, tómense 10, 15 minutos y reconcíliense. Planchen todo, ¿sí? Esto es muy importante porque sus hijos están a un lado de ustedes y ellos son inocentes. Y cada uno de ustedes necesita tener el corazón de misericordia, todos, si decimos que somos cristianos, para perdonarnos mutuamente y que haya esa reconciliación. Ahora, si hay alguien aquí que no está en relación con Dios, en reconciliación con Dios, pero quiere en esta noche tener ese encuentro y reconciliarse con Dios, simplemente levanta tu mano ahí donde estás. No tienes que ponerte pie, nada más levanta tu mano. Hay algunos. Ok, es muy sencillo. Si tú crees el mensaje del Evangelio, simplemente vamos a hacer una oración y tú le vas a decir al Señor: Señor, perdóname. Puedes decirle ahí en tu corazón, dile: Señor, perdóname. Creo en el mensaje de reconciliación y me arrepiento de mis pecados. Gracias, Señor, por no tomarlos en cuenta. Gracias por esa obra en la cruz del Calvario. Yo la creo con todo mi corazón. Quiero la reconciliación contigo, Señor. Gracias por no tomar en cuenta mis pecados. Según la palabra de Dios, nuestros pecados son borrados cuando creemos y nos arrepentimos. Ahora, ustedes que tienen la mano levantada, vamos a orar por ustedes. Señor, queremos pedirte por estos hombres, mujeres que en esta noche ruegan por la reconciliación, Señor. Que les des una nueva vida. Que tu Espíritu Santo traiga esa convicción de pecado. Y por tu palabra sean engendrados para una vida nueva, una vida en Cristo Jesús. Y ellos puedan pasar estos días en completa paz desde este día.